Bien, la verdad es que tener a Rubén aquí es para nosotros un gran privilegio porque tiene la experiencia política partidaria, pero además también la experiencia por expresidente de la Cámara de Diputados. Un polemista. No, y un hombre que no le tiene miedo a nada, enfrenta todas las batallas. Dice nuestro amigo César Fernández, Joana, deja de estar enchinchando a Rubén. Entonces, pero hay un Y de tema. pronto Leonel tuvo que llamarlo a la atención. No, no, Venga el presidente acá. Leonel Fernández no coarta a No, nadie. no, Es un acá, hombre que respeta la muchachos. libertad de No, jamás. pensamiento. Pero vamos a decir lo siguiente. Aquí hay un tema súper delicado que está puesto sobre la mesa. A mí me preocupa y quiero saber la opinión del político y el hombre de experiencia legislativa. El presidente Luis Abinader sometió, iniciando este gobierno, una reforma fiscal que luego retiró por un rechazo colectivo de la sociedad dominicana. Pero entró varias reformas juntas y hay una que todavía está sobre la mesa, que es la reforma al Código Laboral. Esta reforma entró al Congreso sin tocar la cesantía, pero ya dicen los empresarios que ese es el tema de debate y que quieren llevar ese tema a la mesa del Congreso Nacional. No está contemplado en el proyecto, pero ellos dicen que ese es el centro de la discusión. O sea, ¿qué podemos leer a través de esto? Esto podría tener algo que a la sociedad dominicana debería despertarle alguna inquietud entre las propuestas que nosotros estamos conociendo en el Congreso Nacional. Mira, todos los gobiernos y todo el que desempeña la función de presidente, de gobierno, ¿verdad? No Ujú, voy a hablar del presidente en términos personal, sino del gobierno en sentido general, somete proyectos de reforma, ujú. pacto de la sociedad, pacto fiscal, pacto eléctrico, pacto laboral, pacto del agua, diferentes pactos, porque sobre la base de los pactos es que las sociedades se organizan. Pero un pacto siempre tiene que ir acompañado no solamente de la voluntad presidencial, sino también de la eficiencia presidencial. Ujú. ¿Sí? Cuando tú vas a someterle algo a la sociedad, eso que tú vas a someter tiene que tener toda la jarita cubierta. Tiene que ser una propuesta que no solamente tiene que ser seria, también tiene que ser viable, entendible y políticamente aceptable. Si esos cuatro elementos no están, entonces tú lo que estás sometiendo es un proyecto de reforma para entretener a la población, para buscar aplauso, que es lo que hemos dicho siempre. Lo que pasa es que este gobierno somete proyectos de reforma que no buscan resolver los problemas de la nación, sino buscar aplauso coyuntural en el momento que la reforma la presenta. Ha pasado con todo. De hecho, en toda la historia de República Dominicana, el gobierno que más proyectos ha tenido que recoger del Congreso Nacional, porque no ha sido posible viabilizarlo, teniendo control congresional, es este gobierno. Eso mismo pasa ahora también con el pacto, pasó con el pacto fiscal, pasó con muchísimas leyes que ha sometido el gobierno y pasa también ahora Con la reforma con la laboral. reforma laboral. Entonces, ¿usted La- cree que evi- eso puede generar, o sea, debería generarnos alguna alerta, que esa discusión que parece como que está generándose, pero es para llover sobre mojado, porque no está contemplado dentro de lo que se llevó a estudiar Lo que al pasa es que Congreso? nosotros, como Fuerza del Pueblo, Ajá. hemos fijado una posición respecto a ese tema. Necesitamos realmente la modificación de ese Del proyecto Código del Laboral. Código Laboral. Ujú. Ahora, hay algo que no se toca y en lo cual la Fuerza del Pueblo no transige, que es la cesantía. La cesantía es una conquista de los trabajadores. Eliminarla no es posible. Ahora bien, vamos a buscar alternativas con los empresarios. Vamos a buscar alternativas. Dejamos la cesantía y el Estado también que se sacrifique, ¿Cómo? que asuma también algún nivel de responsabilidad en ese aspecto pero algún nivel de responsabilidad a con la través de la seguridad social. empleomanía que es del sector A privado. través de la seguridad social, porque es que no puede haber un pacto, óyeme, no puede haber una, una modificación del código laboral si no englobamos todo lo que tiene que ver con la seguridad social del trabajador. Pero una pregunta, don Rubén. ¿No entiende usted? En República Dominicana los salarios son bajos.
eran bajos ayer, Siguen son siendo bajos. bajos hoy y no tengo mayores expectativas a futuro. Entonces, en un país con salarios súper bajos, estamos hablando de gente que te gana menos de $500 mensuales, menos, mucho menos. Entonces, Todavía hay salario de 7,000 pesos. con, bueno, con, Igual. con, En con- instituciones del 7,000 gobierno, pesos. inclusive. claro, ahí Ujú. quizás es que más. Los Entonces, ayuntamientos, con un por ejemplo. escenario de salarios bajísimos, de mucha desprotección social todavía, porque nuestra seguridad social yo la defino como buena, pero muy insuficiente. ¿No cree usted que el sector empresarial puede seguir asumiendo las prestaciones laborales para el sector privado, tomando en cuenta el salario bajo, una seguridad social que no corresponde y que la propuesta de reforma al Código Laboral le da muchas facilidades al sector empresarial en la parte judicial, en la parte procesal de la justicia laboral? Mira, Y ya eso es ganancia para ellos. es que el tema fundamental de los empresarios en este momento es ese. La cesantía. Ellos inclusive, según he entendido, porque la Ujú. cesantía es imposible tocarla. Ujú. Y nosotros no estamos en desacuerdo. Ahora, hay una serie de baches de temas jurídicos Efectivamente. que los empresarios se Entonces, quejan. pero todo eso aparentemente se va a corregir. Ya no sería suficiente para el Código Laboral para ellos y no tocar lo otro. Ya eso es ganancia. Es una ganancia de causa para los empleados, a los empresarios. Para los El empresarios, hecho más de que para un el empresario empleado. pueda sentirse tranquilo de que un abogado, No lo cualquiera, demande de ¿verdad? manera un arbitraria. picapleito por ahí, no le embargue Las y le, cuentas, y le paralice su empresa. efectivamente. Por una vez, por un asunto que puede ser real, pero puede ser ficticio también, o puede ser ficticio, ya es una ganancia. Entonces, para el esa empresario. salida jurídica Entonces, no sería... tiene que haber mejor garantía jurídica. Eso es esencial para los empresarios. Además, no para los empresarios. Es esencial para el sistema laboral de República Dominicana. Entonces, ya con esa Porque la medida- ganancia, si se aprueba así, ya con esa ganancia, ¿no cree usted que podría ser un punto mira, de paso- acuerdo? no es. Mira, cedo aquí y conservo esto. Claro, es paso a paso. Porque recuérdate que los pactos son dando y dando. Ujú. Yo te doy esto, pero tú me cedes esto. Ahora, ya si no hemos puesto de acuerdo en que la cesantía no se toca, ya eso es No, pues, una Un avance. ganancia de causa Un avance. a favor de los trabajadores. Ahora, la seguridad jurídica que están demandando los empresarios. ¿Cuál es el problema que tienen los empresarios? Pero parece que se la concedieron en esa reforma La del Código reforma, Laboral. sí, tiene aspectos que de reforma. Ellos están demandando el aspecto que tiene que ver con que le hacen una demanda Sí. de tipo laboral, hay una sentencia de un juez en primer grado y automáticamente el abogado con desmantelada. esa sentencia a los 2 días ya está embarcado. Bueno, lo que pasa es que al empresario. nuestra ley laboral es muy Se lo permitía. pro colaborador Sí. o pro Es una ley- empleado. Sí, eso es cierto. Es una ley pro empleado Cierto. y porque Pero ya parte eso del... no va a ocurrir. No, lo que pasa es que Ujú. parte del criterio de que el sector empresarial tiene mucho poder y tiene los medios. Y la ley, la que tenemos hasta ahora, parte del criterio de que habían y hay todavía muchos abusos hacia ese empleado que no sabe ni leer ni escribir, partiendo de la realidad de cuando se aprobó el código. Exacto, porque estamos ¿Entiende? partiendo del O, tiempo o de ese explotación. empleado que por ser indocumentado no se le conceden sus derechos laborales y sí lo tiene. Entonces es una ley muy pro empleado, por eso el tema jurídico es tan expreso y Sí. tan a favor del trabajador, que es algo que va a cambiar. El por mismo cierto. código establece que ante la ambivalencia de un juez a la hora de tomar una decisión respecto a un caso que se le presente tipo laboral, La ganancia de causa la es ganancia es de del causa trabajador. del trabajador. es para el trabajador. Es pro trabajador. Es Sí. la única herramienta donde realmente el trabajador es protegido. Pero ellos protegido. avanzaron. Porque en todas los las demás empresarios. La son verdad, también, empresarios. la verdad también Sí. hay que reconocerlo, Ahora, el punto donde que partimos. desgraciadamente muchos abogados nuestros que No, se dedican sí, a esa área le han hecho un mal uso de esa prerrogativa Bueno, que es de los trabajadores. aprovechan algunos vacíos legales. Sí, la cogen. Y realmente De que a ha veces se creado apoderan un de casos disgusto que no tienen ni, en el ni sector doliente. laboral. Pero yo entiendo, sobre todo, que el gobierno tiene que incentivar su nivel de interés en que este código, al final de la jornada, Sí. pueda ser aprobado
naturalmente sin lesionar jamás los derechos de los trabajadores. Y en cuanto a la seguridad social, ¿usted estaría de acuerdo con que se aumente la edad para el retiro y que a la vez se aumente también la cuota que tiene que aportar el trabajador? La seguridad social no puede verse únicamente solamente enmarcada en esos dos aspectos. Nosotros requerimos y necesitamos una verdadera transformación de la seguridad social de República Dominicana. Primero, fue una ley nueva, ya tiene un tiempecito, fue en el 2001 Así es. que la aprobamos por primera vez. Esa ley tiene muchas cosas positivas, pero también tiene otras que siguen favoreciendo a los poderosos. Y la ley no puede verse nada más desde el punto de vista de la modificación de 2 aspectos, 3 aspectos. Es todo el conglomerado que representa la ley como tal que debe ser puesta en la mesa y que haya una verdadera voluntad, porque esa ley nunca en la vida se va a poder modificar si no hay una voluntad del gobierno. El único responsable o los responsables, vamos a hablar en términos general, de que ese proyecto de ley aún no haya podido ser puesto sobre la mesa, analizado y transformado en un proyecto que rinda los resultados para los cuales fue creado, es la poca voluntad que hemos tenido en los gobiernos que hemos tenido últimamente. Don Rubén. Porque evidentemente, si no hay voluntad política, no se va a hacer. Porque eso es el Congreso que tiene que hacerlo. Y quien tiene la mayoría para poder lograr eso en el Congreso Nacional, hoy es el Partido Revolucionario Moderno. Pero Rubén, supuestamente a Botello y a los sectores poderosos se lo llevaron. Pero en ese... Ayer lo tuvo el PLD. Y mira, siguiendo con esa... Pero los sectores poderosos de que se llevaron a Botello de ahí. Bueno, pero siguiendo con esa... vamos a votar este con tema. el criterio del no estemos de poder. acuerdo con lo que Botello hacía. Yo siempre le he hecho un reconocimiento a mi amigo Botello porque abrazó una causa. Equivocado o no, correcta o no, abrazó una causa. Ya lo sabes. Y yo creo en la causa. Yo respeto mucho a todos los hombres que enarbolan una causa y hacen honor a esa causa y trabajan por ella. Pueden estar equivocados o pueden estar en lo correcto. Aunque finalmente Don se rajó, Rubén. no sé por qué, pero... No, los cerrajos los sacaron. De que Rubén, los sectores de poder, supuestamente. En ese mismo criterio, y ya casi nos vamos, pero ayer el presidente dijo que los diputados, usted fue miembro por mucho tiempo de la Cámara y tiene intereses muy válidos en la misma, dicen, hey, los diputados tienen que ayudarnos, tienen que no usar tantas exoneraciones. Y hace poco Diario Libre hizo un trabajo bastante documentado de que los diputados lo que hacen es que las venden. Y las venden para que un rico sea más rico, y para más rico y más rico, y para que un dealer se haga más rico todavía. Entonces, ¿entiende usted que se debe modificar esa normativa? Quizá no para quitársela, pero bajarla a 1, ponerle un límite de monto. Es abierta, en poco tiempo será un avión que nos van a traer. Anibelka, Dígame. es para que tú veas por qué estamos como estamos. Y por qué nunca progresamos. Cuénteme. Tal parece que pensamos con la planta de los pies. ¿Y por Como qué usted decía un dice viejo eso? dicho, ¿Y por qué que usted cuando dice yo era eso? muy muchachito. Y el problema de República Dominicana es ese. No, Anibelka, no, no, señor Maldonado, pero déjeme decirle algo. Yo de hecho no creo que ese es el problema, pero es un elemento disociador y es un uso incorrecto de un privilegio. El nivel que este gobierno cogió prestado 40 Pero mil no, millones. pero espérese, pero no se me vaya por ahí. ¿Cómo el presidente me va a decir a mí? No se me vaya por ahí. El problema es porque los diputados tienen una Don celebración. Rubén, pero que la espérese. venden por Pero espérese, un don millón de Rubén. pesos lo que la venden. Don Rubén, pero mire. Para comprar un vehículo. Don ¿Por Rubén, cuánto? ¿Por don cuánto? Rubén, Pero una pregunta, don Rubén. Discúlpeme. Eran 700,000. Cuando yo estaba, era 400,000. Don Rubén, pero pasa lo siguiente. pero No. permíteme, Déjeme contextualizarle Pero tú porque hiciste usted se me va a ir por otro lado. No, yo te voy a contestar. La a mi discusión manera. no es nueva. La discusión es antiquísima y entiendo que a la sociedad lo que más le perturba no es que un diputado tenga una exoneración. Es que el diputado finalmente la vende, es sin límite y otros ricos se hacen más ricos con McLaren, con Bugatti, con Maserati. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en que eso se limite? Voy allá. Porque ese no es el problema, pero es parte. Vuelvo y te Es una repito. patica. Vuelvo y te repito. No, no Anibelka. es sin límite. El
Sí, pero es por carro. Sí, Por vehículo carro, de no motor, importa sí. lo que Mire, cueste el carro. Sí, Le- le déjame tengo- terminar la idea, le- porque le- no me le han tengo- permitido. mire, le tengo una propuesta. Pero Porque, no han terminado no, usted lo que la pasa es que respuesta. hay algo a lo que no estoy exonerado, que es irme a comerciales. Ah, vamos a para comercial otra entonces vez. poder escucharlo a usted Ok. ampliamente. No, Digamos no, comercial otra vez. Sí, Ah, no, está bien, el dale. director no me Ellos son los que exonera pagan, eso. Sí, ellos no, son no, los que pagan. no La podemos. presencia de nosotros aquí Pero está yo- motivada por ellos. Director. Pues sí, lo que quería señalar es, porque la pregunta que me hizo mi querida amiga Aníbal tiene que ver con las declaraciones, con lo que dijo el presidente. No es propiamente una pregunta a la exoneración. Y yo, como fue el presidente que habló, Ujú. quiero responderle al presidente, Ujú. independientemente de la valoración positiva o negativa de un lado o de otro que yo tenga sobre ese tema en particular. El presidente le pregunta y dice, y a los diputados que dejen de tener tanta exoneración y cosas. El presidente está buscando aplausos con ese presidente. Como que cedan un poco lo que Sí, quiere decir. Eso es por eso que yo digo que por eso no vamos a llegar. Antipolítica. Eso es que es buscando aplausos. Eso cae bien entre la gente y vamos a buscar aplausos. Pero, presidente, yo quiero decirle a usted otra cosa ahora. Y yo lo voy a hablar ahora en mi conocimiento de causa. Presidente, pero no hablemos de la exoneracióncita que tiene un diputado. Vamos a hablar, presidente, y dígale a sus funcionarios que expliquen dónde están los 40,000 millones de pesos, de dólares, que este gobierno ha cogido prestado en 4 años. Y no hay una letrina que se pueda Se lo exhibir. tragó la reelección. Primer punto. No, la crisis del Segundo COVID. punto. No, la crisis del COVID. El COVID. Yo preferiría mejor que el presidente le preguntara a sus funcionarios, el pueblo quiere que ustedes le expliquen y le digan dónde están los 2 trillones de pesos que por concepto de recaudación el país ha tenido en el presupuesto nacional de la nación. Ahora le pregunta a nivel Es decir, ahora. yo lo que quiero es que el presidente me hable y me diga real y efectivamente cómo es posible que un gobierno que ha manejado más recursos que el gobierno de Jorge Blanco, que el de Antonio Guzmán, que el de Leonel Fernández, que el de Hipólito Mejía, en 4 años ha manejado más recursos que todos esos gobiernos juntos, hoy no pueda exhibir ante la población absolutamente nada. Eso es lo que se llama un fracaso. Ahora- El problema no está con los diputados, porque esos diputados tenían exoneración antes de ser presidente. Y el país construyeron metro, se construyeron túneles, se construyeron teleféricos, se construyeron diversas vías Hospitales. de comunicación, plazas enteras de salud. El país creció permanentemente, aún la crisis del 2008. Ahora, diputado, Y hospitales. Presidente, no se cuestione a los pobres diputados por una exoneración. Sí, pero- Cuestione a sus funcionarios Sí, pero que no han podido explicarle al país don Rubén, dónde están don Rubén, los Y los millones, senadores. miles y miles y miles Don de Rubén, millones de dólares don obtenidos. Rubén, escuchada su posición y su respuesta al primer mandatario, Anibelca, ciudadana, le pregunta, ¿estaría usted de acuerdo? Usted no es diputado, pero influye y además es dirigente de un partido político importante de República Dominicana. ¿Estaría usted de acuerdo en que esa ley se modifique y que, por ejemplo, en cuanto a cantidad de vehículos y en cuanto a precio del vehículo, recordemos que ahora puede traer el vehículo del precio que entienda y mientras más caro el vehículo, más impuestos obviamente se le exonera? ¿Entiende usted que podría o estaría de acuerdo en limitar esa exoneración en cantidad y la magnitud del vehículo? No, ¿Para qué? claro. ¿Para qué? Para que no lo vendan. Si lo vas a usar, ok, pero si lo vas a vender, no, No, yo porque hay tengo unos una- dealers que se están Yo haciendo tengo una ricos con propuesta eso. mejor que la hice inclusive cuando yo fui presidente de la Cámara. Que ¿Cuál la era Cámara esa? le compre todo. Es que yo dije, el diputado es un empleado público Ujú, que hace una labor importante para el país. ujú, La democracia existe porque existen los diputados. ok. Perfectamente la Cámara. Que, Yo lo que intenté asuma hacer. los 198, Que creo. hasta no te preocupes que 300 aquí si es todos los necesario. funcionarios del gobierno Mm. la cambian cada 6 meses. Ya, que uno. le toque un vehículo, Y se ese es, acabó. ese es su vehículo. Fue el punto. problema. Yo lo planteé. Cuando ¿Y qué nosotros fuimos pasó? Lo- No hubo. ¿Y usted cree Respuesta. que la Cámara, por ejemplo, hoy tendría presupuesto para Bueno, eso? pero es una decisión del Pregunto, gobierno. Es que la pregunto. Cámara de Diputados es un estamento del Estado dominicano. Sí, del Estado. Y Pero esos usted habla son- del gobierno como si fuera y del esos son Ejecutivo. funcionarios del gobierno, del Estado dominicano. Bien. Ya. En consecuencia, el Estado dominicano está en el deber de proporcionar los medios necesarios para que ellos puedan hacer
dignamente O su sea, labor. 190 camionetas utilitarias, por ejemplo. Pero no tiene que No. ser así. Pero porque no lo vea- pregunto. pero no lo veas de esa manera, porque déjame explicarte algo a ti. Diga. Te vamos a buscar un sonata para que tú vayas a tu casa y estés aquí trabajando. ¿Qué No pasa, sé, Nivel? puede Don ser. Rubén, Puede Don ser. Rubén, Choca como O que lo equiparen, o que lo Pero equiparen vuelvo y te repito. al tratamiento que le dan a un Está bien, ministro. Lo que pasa. Que lo equiparen al Mira, tratamiento que le dan a un ministro, está de puede moda ser. el sonata. Sí, Puede- sí. Yo no, tengo porque uno usted está estos días. discriminando. Yo Sí. voy un jugo Se estos van días. a enojar los sonateros, usted lo está Sí, discriminando. No, esos son mis aliados. Ah, Don ok. Rubén, en estos días, Pero yo estoy de acuerdo contigo. Se puede buscar una alternativa que pueda resolver el problema y quitar ese ruido que es innecesario y que siempre está en la Claro. agenda pública. Usted Don sabe lo Rubén. feliz Y que le van a quita estar los también. diputados que le den una jipeta alta gama. Bien. Pero Cuando lo que ellos yo vayan. creo Vamos que con eso, fue Lima, que inapropiado casi nos vamos. e incorrecto y fuera de contexto que el presidente saque ese tema y se lo explique al país cuando yo creo que el país lo que quiere que me digan a mí es qué ha pasado con los cientos y cientos y cientos de obras Don Rubén, que el presidente se comprometió a acabarlo en el año pasado, Don a Rubén. mitad del año pasado, y hoy todavía están inconclusas. Don Rubén. Y, por ejemplo, nada más quiero poner un solo ejemplo, ¿Cuál? que es el más significativo. El pedacito de metro que están haciendo aquí hasta los Di que Alcarrizos. ¿Por qué usted dice En pedacito? estos pedacito. días, ¿No paraba? ¿Por qué usted dice porque pedacito un así como pedacito- despectivo? Va- Porque Vamos son con 5 Joselín. kilómetros. Vamos por Y favor con Lionel Joselín. agarró y le metió 16 kilómetros y se lo hizo en 3 años. En estos Subterráneo días, por abajo de la tierra. Don Sí. Rubén, Una en- verdadera obra arquitectónica. 3 veces, 5 veces, posiblemente quizás más cara. ¿Usted cree que hay Don esperanza Rubén, que ese metro pero- se termine? Perdón, y que perdón, el perdón, carro perdón. camine? Vamos con Vamos a Jesulín, que robarle tiene a una Dios que pregunta. sea Nos por vamos, beneficio nos del vamos. pueblo. En estos Se días vive por ahí por el esa pueblo ha mostrado cierto grado de indignación porque ha salido, se ha puesto en la palestra de que funcionarios del gobierno, en vez de pensar en una buena inversión del dinero público, han decidido alquilar los espacios desde donde funcionen las instituciones públicas. Se ha hablado de muchos millones de pesos. ¿Qué opinión tiene el dirigente de la Fuerza del Pueblo respecto a estos alquileres que se ha puesto de moda en este gobierno? Mira, es parte del desorden. Eso es parte del desorden mal. Es una explicación que bueno que lo trajiste de colación. Porque la primera pregunta que me hicieron, como decimos, era de los 100 días y que el presidente decía que la oposición no le dio tregua. Pero no fue la oposición que alquiló esos locales. No fue la oposición que dio 1,000 y pico de millones de pesos de alquiler para una oficina que puede ejecutar todas sus labores perfectamente en un localcito como este aquí. 2 espacios como este. Porque eso lo que hace es información tecnológica. Tecnología, sí. Tecnología, no entiende y nunca en la vida eso. Entonces no necesita tanto. No, de pero manera donde se colocan los que eso servidores. es parte Y del de lujo, y desorden. de lujo. Esta es parte del desorden. Es parte de la incapacidad, de la impericia, del mal manejo de las cosas del Estado, pero sobre todo de la poca dirección. Y ahí entonces está integrado todos los jefes del gobierno. Porque el gobierno lo componen el presidente y su gabinete. Si haría una gran estructura con este dinero que ellos están invirtiendo. Claro que sí. Eso es lo que se hubiese hecho. Si yo hubiese estado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Y no soy muy dado a hablar de las cosas que hago o que he hecho. Joana Parra me acompañó en la Cámara de Diputados. Nosotros duramos un año en la Cámara de Diputados. Yo no tengo espacio aquí. Tú me das una hora y me falta tiempo para señalar la cantidad de obras que nosotros en un año, con el presupuesto de la Cámara de Diputados, hicimos en la Cámara de Diputados. Para contarte, le buscamos un espacio nuevo, totalmente hecho para ayudar más al personal. El área administrativa, el área de contabilidad, comisiones, el lobbying, todos ustedes, usted conoce Una moderna. Claro, que claro. es un asiduo y a nivel Sí, hicimos transmisiones desde ahí. que hicieron 100 veces visitamos el Congreso, eso era un arrabal. Todo eso se transformó en un año, con el mismo presupuesto de la Cámara. Yo no recibí un peso extra de nadie, ni del gobierno ni de nadie, con el presupuesto de la Cámara. Nosotros hicimos una Cámara de Diputados nueva, en un año no, en 9 meses, porque un mes y medio para tú sentarte y organizarte,
y 1 mes y medio ya preparando la maleta para irte. Al final de cuentas, fue 9 meses. Te sacan, De manera que cuando hay voluntad y deseo de hacer las cosas, el tiempo sobra y los recursos se pueden administrar de forma factible. Y ahí está, no es que lo digo yo. Y yo llamo a cualquiera que me desmienta, que vayan a verlo ahí. Pero yo te cité algunos casos nada más. Se mejoró y se transformó el hemiciclo como tal, totalmente. Tuve que hacer las sesiones y recorrimos el país. Y recorrimos el país en el salón con de los asamblea. foros ciudadanos. De manera que cuando usted tiene voluntad de trabajar a favor de la población, el tiempo le sobra y el dinero da. Pero para eso hay que tener, ¿sabe qué? Eficiencia, que es desgraciadamente lo que le falta a este gobierno. Finalmente, Rubén, el Congreso. Y capacidad. El Congreso de la Fuerza del Pueblo, ya el PLD terminó con el suyo. ¿Cómo va eso? ¿Para cuándo está planificado terminar? ¿Y qué va a pasar después de que finalice el Congreso? Vamos muy bien, excelente. Cada día que pasa el Congreso sigue avanzando. Nosotros en la última reunión de la delegación política vimos, la penúltima, una resolución que adoptó la comisión organizadora. ¿Quién la preside? El compañero Henry Merán, tremendo trabajador, trabajado del exdiputado Henry Merán, un trabajo fenomenal, extraordinario, un esclavo del trabajo. Y nosotros, por ejemplo, ese congreso estaba supuesto a terminarse en julio del año pasado. ¿Y El qué del pasó? año que entra. Ok. Una resolución, lo bajamos Va a reducir el y tiempo. vamos a concluirlo en febrero, el día 24 de febrero, creo que es. 24 de febrero, e inmediatamente en marzo tenemos ese mes para campaña, comienza ya, entonces hay que crear una nueva dirección que va a dirigir ese proceso, que es el Congreso Elector, para elegir las autoridades. ¿Usted va a ser alguna autoridad, secretario general, aspira? Lo único que yo quiero que me dejen siempre ahí como miembro del partido. Con eso me basta y me sobra. Todos los otros cargos son aderezos. Lo más importante, como decía Juan Bosch, que tiene un partido, es ser miembro de la organización. Y ese yo lo tengo y no me lo puedo quitar nadie. Don Rubén, finalmente, Con ese por me mi basta y me parte, sobra. Sí, que nos ustedes vamos ya. para el 28 están fijados en Leonel Fernández como candidato por su partido o tienen alguna alternativa, un plan B, si el tiempo cambia algunas cosas. La Fuerza del Pueblo es un partido democrático. Y en un partido democrático no puede haber un candidato único. Y a mí me da mañana ese candidato, yo soy candidato. Y si tú eres miembro de la Fuerza del Pueblo y tú quieres ser candidato, tú puedes ser candidato. Te somete a la validación de la estructura partidaria. Centralismo democrático. Y claro, y de la estructura partidaria dirán quién puede ser nada. Nosotros tenemos lo que no tienen otro partido. Nosotros tenemos en nuestro partido buenas figuras para ser candidatos presidenciales. Nosotros tenemos en nuestro partido buena figura para ser candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes. Excelente figura. Pero lo que no tiene ningún partido, que sí lo tiene la Fuerza del Pueblo, es un líder de la talla y la envergadura del presidente. Gracias Rubén Maldonado por este encuentro. Siempre deja la pista encendida. Pero calientísima. Muchas gracias, Rubén Maldonado. Un placer. Bueno, Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, miembro de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Ahora por las 7.